Parte 3. La consolidación del poder. Capítulo 1. El nuevo orden. El amanecer de febrero pintaba el horizonte de Guadalajara con tonos dorados cuando Diego Mendoza se encontraba en el piso 30 de la Torre Mendoza, contemplando la ciudad que una vez lo había visto partir humillado. Ahora, desde su oficina de CEO, cada rascacielos parecía inclinarse ante él en una reverencia silenciosa. Buenos días, señor Mendoza. La voz de Isabella Morales interrumpió sus pensamientos matutinos. Los reportes trimestrales están listos para su revisión. Diego se giró lentamente, permitiendo que sus ojos se detuvieran un momento más de lo profesionalmente apropiado en la figura de Isabella. La doctora había llegado temprano, como siempre, pero hoy llevaba un traje azul marino que realzaba su figura elegante y profesional. Su cabello castaño recogido en un moño perfecto no ocultaba la intensidad de sus ojos verdes, que siempre parecían guardar secretos fascinantes. Isabella, murmuró Diego, acercándose a su escritorio. Siempre tan eficiente. ¿Ya revisaste los números de la división de energías renovables? Superamos las proyecciones en un 23%, respondió ella, colocando los documentos sobre el escritorio de cristal. El proyecto de paneles solares en Sonora está generando más interés del esperado. Tenemos 5 propuestas internacionales esperando aprobación. Diego asintió, pero su atención se dividía entre los números y la presencia magnética de Isabella. En los últimos meses, trabajar tan cerca de ella había despertado algo que creía haber enterrado junto con su pasado humilde. No era solo su brillantez intelectual lo que lo atraía, sino la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de innovación, o como su sonrisa genuina podía desarmar cualquier tensión en la sala de juntas. Excelente trabajo, dijo Diego, permitiendo que sus dedos rozaran brevemente los de ella al tomar los reportes. ¿Tienes planes para almorzar? Isabella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta personal. Bueno, pensaba revisar las propuestas de Corea del Sur, pero... Las propuestas pueden esperar, interrumpió Diego con una sonrisa que había perfeccionado durante sus años de transformación. Necesito discutir algunos proyectos importantes contigo. En un ambiente más relajado. El intercomunicador interrumpió el momento. La voz de Sofía, su asistente personal, resonó en la oficina. Señor Mendoza, el joven Andrés Castañeda está aquí para su reunión de las 9. Diego consultó su Rolex Submarine, un recordatorio constante de hasta dónde había llegado, y asintió. Hazlo pasar, Sofía. Isabella se dirigió hacia la puerta, pero Diego la detuvo con un gesto suave. Quédate. Creo que esta conversación te interesará. Andrés Castañeda entró a la oficina con la confianza heredada de su apellido, pero también con algo diferente en sus ojos, respeto genuino hacia Diego. A sus 28 años, Andrés había demostrado ser el único miembro de su familia capaz de reconocer la justicia detrás de la ascensión de Diego. Diego, saludó a Andrés, extendiendo la mano. Doctora Morales, añadió con una inclinación cortés hacia Isabella. Andrés, respondió Diego, estrechando firmemente su mano. Siéntate. Tengo curiosidad por conocer esos errores del pasado que mencionaste. Andrés se acomodó en una de las sillas de cuero italiano frente al escritorio, mientras Isabella tomaba asiento en el sofá lateral, adoptando su papel de observadora estratégica. He estado investigando la historia entre nuestras familias, comenzó Andrés, su voz cargada de una gravedad poco común en alguien de su edad. Lo que descubrí va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Diego se inclinó hacia adelante, sus instintos de hombre de negocios activándose. Continúa. La traición hacia tu abuelo no fue solo sobre la empresa,
Andrés sacó una tablet y la colocó sobre el escritorio. Encontré documentos en los archivos familiares, documentos que mi padre nunca quiso que viéramos. La familia Mendoza no solo perdió Mendoza Technologies. Perdieron también las tierras de Jalisco, 3 fábricas en el Bajío, y los derechos mineros en Zacatecas. Isabella se enderezó en su asiento, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. ¿Estás diciendo que el patrimonio original de los Mendoza era mucho mayor de lo que sabíamos? Exactamente, confirmó Andrés. Mi bisabuelo Eduardo no solo robó una empresa. Orquestó el despojo sistemático de todo un imperio familiar que había tardado 3 generaciones en construirse. Diego sintió como la sangre se le enfriaba en las venas. Durante años había creído que su venganza se limitaba a recuperar la empresa de su abuelo, pero ahora comprendía que la traición había sido mucho más profunda y devastadora. ¿Dónde están estos documentos?, preguntó con voz controlada. Esa es la cuestión. Andrés deslizó su dedo por la pantalla de la tablet. Algunos están en bóvedas bancarias en Suiza. Otros, según he podido rastrear, están en manos de familias que se beneficiaron del despojo. Los Herrera, los Villalobos, los Santamaría, todos compraron propiedades Mendoza a precios ridículos después del colapso orquestado por mi bisabuelo. El silencio llenó la oficina como una presencia pesada. Diego se levantó y caminó hacia el ventanal, procesando esta nueva información. Isabella observó su lenguaje corporal, notando cómo sus hombros se tensaban bajo el traje italiano perfectamente cortado. ¿Por qué me dices esto, Andrés?, preguntó Diego sin girarse. Tu familia se benefició de esa traición durante décadas. Porque creo en la justicia, respondió Andrés firmemente. Y porque si no reparamos estos errores, esta guerra entre familias se extenderá a las siguientes generaciones. Mi padre puede ser demasiado orgulloso para admitir la verdad, pero yo no. Diego finalmente se giró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y algo más. ¿Qué propones? ¿Una alianza? Andrés se puso de pie. Ayúdame a acceder a esos documentos y juntos podemos no solo restaurar completamente el legado Mendoza, sino también modernizar ambas familias para el siglo XXI. Imagina lo que podríamos lograr combinando tu visión empresarial con los recursos y conexiones que aún conservamos. Isabella intervino por primera vez. Es una propuesta intrigante, pero también arriesgada. Las familias que mencionaste tienen poder político y económico considerable. No van a entregar esas propiedades sin luchar. Exacto, Diego regresó a su escritorio, su mente ya trabajando en múltiples escenarios. Estamos hablando de declarar la guerra a la mitad de la élite de Guadalajara. Una guerra que ya comenzó cuando regresaste, señaló Andrés. La diferencia es que ahora tienes la oportunidad de ganarla definitivamente. Diego estudió el rostro de Andrés, buscando cualquier señal de engaño. Durante sus años de transformación había aprendido a leer a las personas como libros abiertos, y lo que veía en Andrés era sinceridad genuina mezclada con una ambición inteligente. Está bien, decidió Diego. Pero esto se hace a mi manera y bajo mis términos. ¿Entendido? Completamente, asintió Andrés. Isabella, Diego se dirigió a ella, necesito que formes un equipo discreto de investigación. Contrata los mejores abogados corporativos y especialistas en recuperación de activos. Quiero saber cada detalle sobre esas propiedades y cómo recuperarlas legalmente. Considera lo hecho, respondió Isabella, ya tomando notas mentales. Y Andrés, Diego clavó su mirada en el joven Castañeda, quiero que trabajes directamente conmigo en esto. Pero necesito una demostración de tu lealtad. ¿Qué necesitas? Quiero que traigas a Roberto de vuelta de Tijuana.
Es hora de que tu hermano mayor enfrente las consecuencias de sus acciones y decida de qué lado está realmente. Andrés vaciló por un momento. Sabía que Roberto había estado luchando con sus demonios personales en la oficina de Tijuana, tratando de reconstruir su vida después de la humillación pública. Roberto, no es el mismo hombre que era hace 6 meses, dijo Andrés cuidadosamente. El tiempo en Tijuana lo ha cambiado. Eso es exactamente lo que quiero comprobar, respondió Diego. Un hombre puede cambiar, pero solo bajo presión extrema se revela su verdadero carácter. Si Roberto realmente ha cambiado, será un aliado valioso. Si no, bueno, entonces sabremos dónde está parado. Isabella observó esta interacción con fascinación. Estaba presenciando a Diego no solo como el CEO brillante que había conocido, sino como el estratega despiadado que había construido un imperio en 5 años. La combinación de inteligencia, poder y esa peligrosa elegancia la atraía de maneras que no había anticipado. Haré que Roberto regrese esta semana, prometió Andrés. Pero quiero pedirte un favor a cambio. Habla. Mi hermana Sofía acaba de graduarse de Administración en el Tecnológico de Monterrey. Es brillante, ambiciosa, y no tiene nada que ver con los errores del pasado. Me gustaría que consideraras darle una oportunidad en la empresa. Diego sonrió por primera vez en la reunión, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Interesante. ¿La hermana menor también quiere unirse a la revolución? Ella cree en las segundas oportunidades tanto como yo. Está bien, decidió Diego. Dile que se presente el lunes para una entrevista con Isabella. Si es tan brillante como dices, encontraremos un lugar para ella. Después de que Andrés se marchara, Diego e Isabella se quedaron solos en la oficina. El aire parecía cargado de electricidad, no solo por las revelaciones de la reunión, sino por la tensión personal que había estado construyéndose entre ellos durante meses. Esto va a complicarse mucho, observó Isabella, acercándose al escritorio. Enfrentar a familias establecidas no es como competir en el mercado tecnológico. Estas personas tienen conexiones políticas, influencia mediática. ¿Tienes miedo?, preguntó Diego, estudiando su rostro. ¿Miedo? Isabella sonrió, y por primera vez Diego vio un destello de algo feroz en sus ojos verdes. Diego, vengo de una familia que construyó su fortuna enfrentando al cartel de Sinaloa en los años 90. Mi padre perdió 2 fábricas por negarse a pagar extorsión, pero nunca se rindió. El miedo no está en mi vocabulario. La revelación sorprendió a Diego. Durante meses había visto a Isabella como la brillante académica convertida en ejecutiva, pero ahora comprendía que había algo más profundo y más fuerte en ella. ¿Por qué nunca mencionaste eso? Porque mi historia no define quién soy ahora, respondió ella, acercándose más. Igual que tu pasado como mecánico no define al CEO que eres hoy. Ambos elegimos reinventarnos. Diego se puso de pie, eliminando la distancia entre ellos. Por primera vez desde su regreso a Guadalajara, se permitió bajar las defensas emocionales que había construido tan cuidadosamente. Isabella, murmuró, su voz más suave de lo habitual. Desde que llegaste, todo ha sido diferente. No solo la empresa, todo. Ella lo miró directamente a los ojos, sin retroceder. Lo sé. Yo también lo he sentido. La tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. Diego levantó su mano y tocó suavemente su mejilla, sorprendido por la suavidad de su piel. Esto podría complicar las cosas, susurró él. Las mejores cosas siempre lo hacen, respondió ella. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reconsiderar, Diego se inclinó y la besó. Fue un beso que contenía meses de tensión reprimida,
de respeto mutuo que había evolucionado hacia algo más profundo, de dos personas que habían encontrado en el otro no solo un igual intelectual, sino una conexión emocional que ninguno había esperado. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. Ahora, Diego sonrió con genuina calidez, almorzamos. Y después, conquistamos el mundo. Capítulo 2. Movimientos estratégicos. La semana siguiente trajo consigo una serie de desarrollos que confirmaron que el juego había entrado en una nueva fase. Diego había convocado a una reunión ejecutiva especial en la sala de juntas principal de la Torre Mendoza, un espacio diseñado para intimidar tanto como para impresionar. Las paredes de mármol negro contrastaban con el cristal y el acero, mientras que la mesa de conferencias de roble macizo podía acomodar cómodamente a 20 ejecutivos. Roberto Castañeda entró a la sala con una postura diferente a la que Diego recordaba. Los meses en Tijuana habían transformado al hijo pródigo de la familia Castañeda. Ya no mostraba la arrogancia despreocupada de sus días de universidad, ni la desesperación patética de su última confrontación con Diego. En su lugar, había una determinación sobria, casi melancólica, en sus ojos. Diego, saludó Roberto, extendiendo la mano. Gracias por darme esta oportunidad. Roberto, Diego estrechó su mano, estudiando su rostro. ¿Te ves diferente? 5 meses administrando una oficina de 50 empleados tiende a cambiar la perspectiva de uno, respondió Roberto con una sonrisa cansada. Especialmente cuando esos empleados saben exactamente por qué estás ahí. Isabella, Andrés y otros 3 ejecutivos senior se encontraban ya sentados alrededor de la mesa. Diego tomó su lugar en la cabecera, con Isabella a su derecha y Andrés a su izquierda. Roberto se sentó frente a Andrés, creando una simetría familiar que no pasó desapercibida para nadie presente. Comencemos, anunció Diego, activando la pantalla holográfica que descendió del techo. Roberto, quiero escuchar tu reporte sobre Tijuana antes de discutir los próximos pasos. Roberto se puso de pie, proyectando una presentación desde su tableta. La oficina de Tijuana ha superado todas las expectativas, comenzó, su voz firme y profesional. Incrementamos la productividad en un 35%, redujimos los costos operativos en un 18%, y establecimos 3 nuevas asociaciones estratégicas con empresas de San Diego. Las cifras aparecieron en la pantalla holográfica, respaldando cada afirmación de Roberto. Diego notó que los números no solo eran impresionantes, sino que demostraban una comprensión profunda de gestión operativa que Roberto nunca había mostrado antes. Más importante aún, continuó Roberto, he implementado un programa de capacitación para empleados que ha reducido la rotación de personal en un 60%. La gente ya no ve Tijuana como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Impresionante, comentó Isabella genuinamente. ¿Cómo lograste cambiar la cultura tan rápidamente? Roberto vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Honestidad, respondió finalmente. Les dije exactamente por qué estaba ahí. Les expliqué que había cometido errores graves, que había dañado a personas que no lo merecían, y que estaba tratando de ganar una segunda oportunidad. No para regresar a mi antigua vida, sino para construir algo mejor. El silencio llenó la sala. Diego estudió el rostro de Roberto, buscando señales de manipulación o falsedad. Lo que vio lo sorprendió, genuino remordimiento mezclado con una determinación que nunca había visto en él. ¿Y qué planes tienes para el futuro?, preguntó Diego. Eso depende de ti, respondió Roberto. Si me permites continuar en Tijuana,
creo que podemos convertirla en el centro de operaciones más exitoso de la empresa. Si prefieres que regrese a Guadalajara, estoy dispuesto a trabajar en cualquier capacidad que consideres apropiada. Ya no tengo delirios de grandeza, Diego. Solo quiero la oportunidad de reparar el daño que causé. Andrés observó a su hermano mayor con una mezcla de orgullo y sorpresa. Era la primera vez que escuchaba a Roberto hablar con tal humildad y claridad. Roberto, intervino Andrés, cuéntale sobre el proyecto de energía solar. Roberto asintió y cambió la presentación. Hemos desarrollado una propuesta para convertir Tijuana en un centro de manufactura de paneles solares para toda América del Norte. La proximidad con Estados Unidos, los costos laborales competitivos y los incentivos fiscales podrían generar ganancias de más de $200 millones en los próximos 3 años. Diego se inclinó hacia adelante, interesado. La propuesta era sólida, innovadora, y demostraba un pensamiento estratégico que Roberto nunca había exhibido antes. ¿Cuánto tiempo necesitarías para implementar la fase inicial? 6 meses para la infraestructura básica, 12 meses para producción completa, respondió Roberto sin vacilar. Ya tengo preacuerdos con 3 proveedores de silicio y 2 empresas de distribución en California. Isabella intercambió una mirada con Diego. Ambos estaban impresionados no solo por el proyecto, sino por la transformación evidente en Roberto. Está bien, decidió Diego. Roberto, regresa a Tijuana y comienza la implementación inmediatamente. Tienes un presupuesto inicial de $50 millones y autoridad completa sobre el proyecto. Roberto no pudo ocultar su sorpresa. ¿En serio? Los resultados hablan por sí solos, respondió Diego. Pero entiende esto claramente, esta es tu única oportunidad de redención. No habrá una tercera oportunidad. Entendido, Roberto asintió solemnemente. No te defraudaré. Después de que Roberto se marchara para preparar su regreso a Tijuana, la reunión continuó con los otros ejecutivos discutiendo expansiones en Brasil y Colombia. Pero Diego notó que Andrés parecía inquieto, como si tuviera algo importante que decir. Una vez que los demás ejecutivos se fueron, quedaron solo Diego, Isabella y Andrés en la sala. ¿Qué te preocupa?, preguntó Diego directamente. Tenemos un problema, respondió Andrés, activando su propia presentación. Las familias de las que hablamos la semana pasada están moviéndose. Han formado una alianza informal que están llamando el Círculo de Guadalajara. Las fotos de varios hombres mayores aparecieron en la pantalla: Joaquín Herrera, Patricio Villalobos, Sebastián Santamaría y otros nombres de la élite tapatía. ¿Qué tipo de movimientos?, preguntó Isabella. Presión política, principalmente, explicó Andrés. Están utilizando sus conexiones para crear obstáculos regulatorios para nuestras expansiones. También han comenzado a ofrecer salarios exorbitantes a nuestros empleados clave para provocar deserción. Diego sintió la familiar sensación de adrenalina que acompañaba a los desafíos significativos. ¿Algo más? Sí, Andrés cambió la diapositiva. Han contratado a Harrison y Associates, una firma de consultoría estratégica de Nueva York especializada en, digamos, resolución de conflictos corporativos. Isabella frunció el ceño. Conozco esa firma. No son consultores normales. Son especialistas en guerra corporativa psicológica. Utilizan campañas de desinformación, investigación de antecedentes, presión mediática, cualquier cosa necesaria para destruir a sus objetivos. Exactamente, confirmó Andrés. Y su historial es impresionante. Destruyeron a 3 CEOs en Silicon Valley el año pasado, y causaron la caída de 2 empresas petroleras en Texas.
Diego se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. En la distancia, podía ver algunos de los edificios que pertenecían a las familias que ahora se organizaban contra él. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó sin girarse. Según mis fuentes, Harrison y Associates llegará a Guadalajara la próxima semana, respondió Andrés. Ya han comenzado la investigación preliminar. Entonces tenemos que movernos primero. Diego se giró hacia ellos, sus ojos brillando con determinación. Isabella, quiero que contactes a Collins International. Si ellos van a traer consultores de Nueva York, nosotros traeremos consultores de Londres. ¿Collins International? Isabella silbó suavemente. Son los mejores en estrategia defensiva corporativa, pero también los más caros. El dinero no es problema, respondió Diego. Andrés, necesito que uses tus conexiones familiares para obtener información interna sobre las reuniones de El Círculo. Cualquier cosa que puedas conseguir. Puedo intentarlo, pero será arriesgado, advirtió Andrés. Si descubren que estoy pasando información. Lo sé, Diego colocó una mano en el hombro de Andrés. Por eso te estoy pidiendo que lo hagas, no ordenándotelo. Esta tiene que ser tu decisión. Andrés miró a Diego directamente a los ojos, viendo no solo al CEO poderoso, sino al hombre que había elegido ofrecerle respeto y confianza en lugar de venganza. Lo haré, decidió. Pero necesitamos un plan más completo que solo reaccionar a sus movimientos. Diego sonrió, la primera sonrisa genuinamente feroz que había mostrado en la reunión. Oh, tengo planes. Pero primero, necesitamos acelerar la recuperación de las propiedades Mendoza. Isabella, ¿cómo va la investigación legal? Mejor de lo esperado, respondió ella, consultando sus notas. Encontramos discrepancias significativas en 3 de las transacciones originales. Los documentos sugieren fraude, coerción y posiblemente soborno. Con las pruebas correctas, podríamos recuperar al menos el 60% de las propiedades originales. ¿Y las pruebas? Están en Suiza, como dijo Andrés. Pero también encontré algo interesante en los archivos del registro público de la propiedad. Hay copias de documentos que fueron perdidos convenientemente hace décadas. Diego sintió una oleada de satisfacción. Las piezas estaban comenzando a caer en su lugar. Excelente. Andrés, quiero que hagas algo más. Necesito que organices una reunión con tu padre. Andrés se sorprendió. ¿Con mi padre? Diego, ¿él nunca? Dile que quiero discutir los términos de una fusión completa entre Mendoza Technologies y Castañeda Holdings, interrumpió Diego. Una fusión donde yo sería CEO, pero donde la familia Castañeda mantendría el 30% de las acciones y posiciones ejecutivas significativas. ¿En serio considerarías eso?, preguntó Isabella. No, respondió Diego con una sonrisa. Pero él no lo sabe. Y mientras esté considerando la oferta, no se unirá activamente a El Círculo. Es una maniobra de distracción que nos dará tiempo para consolidar nuestras defensas. Andrés asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Mi padre es orgulloso, pero no es tonto. Sabe que una fusión podría ser la única manera de mantener algo del poder familiar. Exacto, confirmó Diego. Y mientras él está distraído, nosotros ejecutamos la verdadera estrategia. ¿Cuál es la verdadera estrategia?, preguntó Isabella. Diego regresó a la mesa y activó una nueva presentación, una que había estado preparando en secreto durante semanas. Vamos a adquirir participaciones controladoras en las empresas subsidiarias de cada miembro de El Círculo, anunció. No vamos a atacar directamente sus empresas principales,
sino que vamos a comprar las empresas más pequeñas de las que dependen para sus operaciones diarias. La pantalla mostró un diagrama complejo de interconexiones empresariales. Por ejemplo, continuó Diego, Joaquín Herrera controla Herrera Construcción, pero depende de Materiales del Bajío para el 80% de sus suministros. Sebastián Santamaría tiene su cadena de hoteles, pero utiliza exclusivamente servicios hospitalarios tapatíos para mantenimiento y operaciones. Isabella estudió el diagrama con admiración creciente. Es brillante. Controla sus operaciones sin atacar directamente su orgullo o su poder visible. Ilegal, añadió Andrés. No pueden acusarte de competencia desleal si simplemente estás haciendo adquisiciones comerciales normales. Exactamente, Diego señaló varios puntos en el diagrama. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, controlaremos efectivamente sus operaciones. Entonces podremos negociar desde una posición de fuerza absoluta. El intercomunicador interrumpió la conversación. Señor Mendoza, la voz de Sofía resonó en la sala. Tiene una llamada urgente de Londres en la línea 1. Diego frunció el ceño. No esperaba llamadas de Londres a esa hora. ¿Quién es? Se identifica como James Crawford de Crawford y Partners. Dice que es sobre un asunto muy confidencial relacionado con su familia. Diego intercambió miradas con Isabella y Andrés. Crawford y Partners era una de las firmas legales más prestigiosas de Londres, especializada en recuperación de activos internacionales. Voy a tomar la llamada en mi oficina, decidió Diego. Isabella, Andrés, quédense aquí y continúen refinando los planes de adquisición. En su oficina privada, Diego activó el sistema de comunicación segura y tomó la llamada. James Crawford al habla, la voz británica era profesionalmente crispa. Señor Mendoza, gracias por tomar mi llamada. Represento ciertos intereses en Londres que han estado monitoreando su situación empresarial en México. ¿Qué tipo de intereses? Preguntó Diego cautelosamente. El tipo de intereses que poseen información muy específica sobre las propiedades y activos que fueron redistribuidos injustamente en las décadas de 1940 y 1950, respondió Crawford. Creemos que podríamos ser de asistencia mutua. Diego sintió que su pulso se aceleraba. Continúe. Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Sería posible que viajara a Londres la próxima semana? O, si prefiere, puedo volar a Guadalajara. Este asunto requiere discreción absoluta. ¿Puede darme al menos una indicación de qué tipo de información poseen? Hubo una pausa breve. Señor Mendoza, ¿ha escuchado alguna vez de la Operación Paperclip? El nombre le resultaba vagamente familiar, algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Vagamente. Durante la guerra, ciertos activos europeos fueron relocalizados a América Latina para protección. Algunos de esos activos terminaron en manos de familias mexicanas que colaboraron con los esfuerzos de protección. La familia Mendoza fue una de esas familias. Diego sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Está diciendo que mi familia poseía activos europeos? Estoy diciendo que la familia Mendoza fue custodio de activos que ahora valen aproximadamente $800 millones, respondió Crawford calmadamente. Activos que fueron robados junto con todo lo demás durante la traición de los años 50. El silencio llenó la línea mientras Diego procesaba esta información increíble. ¿Por qué me contactan ahora? Porque finalmente hemos localizado la mayoría de esos activos, y necesitamos al heredero legítimo de la familia Mendoza para proceder con la recuperación. También porque hemos estado monitoreando sus actividades recientes, y creemos que podría necesitar recursos adicionales para los desafíos que enfrenta.
Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de revelaciones que parecían no tener fin. Señor Crawford, volaré a Londres el viernes. Excelente. Mi asistente le enviará todos los detalles de viaje. Señor Mendoza, prepárese para descubrir que la historia de su familia es mucho más extraordinaria de lo que jamás imaginó. Después de terminar la llamada, Diego se quedó sentado en su oficina durante varios minutos, contemplando las implicaciones. Si Crawford decía la verdad, no solo se trataba de recuperar las propiedades mexicanas robadas a su abuelo, sino de reclamar un legado que conectaba a su familia con eventos históricos de importancia internacional. Cuando regresó a la sala de juntas, Isabella y Andrés notaron inmediatamente el cambio en su expresión. ¿Qué pasó?, preguntó Isabella, levantándose de su silla. Diego se acercó a la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos antes de responder. Parece que la historia de mi familia es aún más compleja de lo que creíamos, dijo finalmente. Voy a viajar a Londres el viernes. Necesito que ambos mantengan esto en absoluta confidencialidad hasta que regrese. ¿Londres? Andrés frunció el ceño. ¿Esto tiene que ver con las propiedades? Entre otras cosas, respondió Diego vagamente. Isabella, mientras esté fuera, quiero que aceleres las negociaciones con Collins International. Y Andrés, programa esa reunión con tu padre para la próxima semana. Capítulo 3. Presiones crecientes. Los días siguientes trajeron una intensificación de la tensión que ya se palpaba en el ambiente empresarial de Guadalajara. Diego había partido hacia Londres el viernes por la mañana, dejando a Isabella a cargo de las operaciones diarias. Era la primera vez que ella tenía control ejecutivo completo, y la responsabilidad la emocionaba tanto como la preocupaba. El lunes por la mañana, Isabella llegó a la Torre Mendoza a las 6:30 de la mañana, una hora antes de su horario habitual. Necesitaba revisar todos los reportes del fin de semana y prepararse para lo que intuía sería una semana complicada. Su oficina, ubicada en el piso 28, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que apenas comenzaba a despertar. Mientras revisaba los correos electrónicos nocturnos, su asistente tocó la puerta. Doctora Morales, hay 3 reporteros en el vestíbulo pidiendo una entrevista. Dicen que están investigando irregularidades en las adquisiciones recientes de la empresa. Isabella sintió un escalofrío. La campaña de desinformación había comenzado. Diles que no damos entrevistas sin cita previa y solicitud formal por escrito, respondió, tratando de mantener la calma. Y contacta inmediatamente a nuestro departamento legal. A las 9 de la mañana, la situación se había intensificado. El periódico local había publicado un artículo sugiriendo que Mendoza Technologies estaba utilizando tácticas agresivas y posiblemente ilegales para forzar adquisiciones. Aunque el artículo no presentaba evidencia concreta, estaba redactado de manera que sembraba dudas sobre la integridad de la empresa. Isabella convocó una reunión de emergencia con el equipo de comunicaciones y los abogados corporativos. Esto es exactamente lo que esperábamos, explicó a los 8 ejecutivos reunidos en la sala de conferencias. Harrison y Associates está ejecutando su estrategia estándar, crear controversia mediática para debilitar nuestra posición antes de comenzar la guerra legal real. Carlos Mendoza, el director de comunicaciones, levantó la mano. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Negamos las acusaciones o las ignoramos? Ni una ni otra, respondió Isabella. Vamos a ser proactivos. Quiero que prepares un comunicado de prensa detallando exactamente qué adquisiciones hemos hecho, por qué las hicimos, y cómo benefician a la economía local. Transparencia total. María Fernández, la abogada principal, frunció el ceño.
Eso podría revelar estrategia comercial confidencial. Exacto, Isabella sonrió. Vamos a ser tan transparentes que nuestros competidores no sabrán qué ocultar. Si mostramos todas nuestras cartas legales, ellos no podrán acusarnos de engaño. Y al mismo tiempo, les dificultamos crear narrativas falsas. La estrategia era arriesgada pero inteligente. Al mediodía, Mendoza Technologies había publicado un informe de 40 páginas detallando cada adquisición, los beneficios económicos generados y los empleos creados. El informe incluía testimonios de empleados y análisis independientes de impacto económico. El efecto fue inmediato. Los reporteros que habían llegado buscando un escándalo se encontraron con una avalancha de información que contradecía completamente la narrativa que habían venido a construir. Pero la verdadera prueba llegó el martes por la tarde. Isabella estaba revisando los contratos de expansión cuando Sofía le informó que tenía una visitante inesperada. Dice que es Valeria Ramírez y que necesita hablar urgentemente con usted sobre el señor Mendoza. Isabella sintió una punzada de curiosidad mezclada con algo que no quería admitir que eran celos. Valeria, la exnovia cuya traición había desencadenado toda la transformación de Diego. Hazla pasar. Valeria entró a la oficina con una elegancia nerviosa. Seguía siendo hermosa, pero había algo frágil en sus ojos que no había estado ahí en las fotos que Isabella había visto. Vestía un traje conservador que sugería una profesionalidad recién adquirida. Doctora Morales, saludó Valeria. Gracias por recibirme. Sé que esto debe parecer extraño. Un poco, admitió Isabella, gesticulando hacia una de las sillas frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarla? Valeria se sentó, claramente nerviosa. Trabajo ahora como contadora en Herrera Construcción. Comencé hace 3 meses, después de que las cosas se complicaran con Roberto. Isabella asintió, manteniendo una expresión neutral. He estado revisando los libros de la empresa, continuó Valeria, y he encontrado discrepancias. Grandes discrepancias. Creo que están preparando algo contra Diego, contra la empresa. ¿Qué tipo de discrepancias? Valeria sacó una carpeta de su bolso. Pagos a consultores que no existen. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Y lo más preocupante, pagos grandes a una empresa llamada Servicios de Información Estratégica. Isabella reconoció inmediatamente el nombre como una subsidiaria de Harrison y Associates. ¿Por qué me dice esto? Preguntó Isabella directamente. ¿Por qué ayudar a Diego después de todo lo que pasó? Valeria bajó la mirada, luchando visiblemente con las emociones. Porque me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida, respondió con voz quebrada. No solo perdí al mejor hombre que he conocido, sino que contribuí a lastimarlo de la manera más cruel posible. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez puedo evitar que le hagan más daño. Isabella estudió el rostro de Valeria, buscando señales de engaño. Lo que vio fue remordimiento genuino mezclado con una determinación desesperada. ¿Hay algo más? Sí, Valeria abrió la carpeta. Joaquín Herrera está planeando una reunión especial de El Círculo para mañana por la noche. Van a finalizar algo que llaman Operación Reinicio. No sé exactamente qué significa, pero por el dinero que se está moviendo, es algo grande. Isabella tomó la carpeta y revisó rápidamente los documentos. Los números eran alarmantes. Más de $50 millones destinados a la Operación Reinicio. ¿Puede conseguir más información sobre esta reunión? Puedo intentarlo, respondió Valeria. Pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Cuando Diego regrese, dígale que lamento todo. Que si pudiera cambiar el pasado, lo haría sin dudar.
No espero perdón, pero necesito que sepa que reconozco lo que perdí. Isabella sintió una mezcla compleja de emociones. Respeto por la honestidad de Valeria, compasión por su dolor evidente, y también una protectividad feroz hacia Diego que la sorprendió por su intensidad. Se lo diré, prometió Isabella. Pero Valeria, sea cuidadosa. Si la descubren. Lo sé, Valeria se puso de pie. Pero es lo menos que puedo hacer. Después de que Valeria se marchara, Isabella se quedó contemplando los documentos. La situación era más seria de lo que habían anticipado. Necesitaba contactar a Diego inmediatamente, pero también tenía que actuar con la información que acababa de recibir. Decidió llamar a Andrés. Necesito verte urgentemente, le dijo. Y trae a tu hermana Sofía. Creo que es hora de acelerar su integración al equipo. Una hora después, Andrés llegó acompañado de una joven que claramente era una Castañeda. Sofía tenía 24 años, la misma elegancia natural de su familia, pero también una energía ambiciosa que recordaba a Andrés en sus mejores momentos. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y vestía un traje que balanceaba profesionalismo con un toque de modernidad que hablaba de confianza generacional. Sofía Castañeda se presentó, estrechando firmemente la mano de Isabella. Andrés me ha contado mucho sobre usted. Todo bueno, espero, respondió Isabella con una sonrisa. Andrés, necesito que ambos vean esto. Les mostró los documentos de Valeria, explicando la situación sin revelar la fuente. Esto confirma nuestras sospechas, observó Andrés. Pero $50 millones es mucho dinero, incluso para el círculo. Debe haber algo más. Sofía, que había estado estudiando los documentos silenciosamente, levantó la mirada. Conozco esta firma de las Islas Caimán, dijo. Servicios Estratégicos del Caribe. Mi profesor de finanzas internacionales la mencionó como ejemplo de empresa pantalla utilizada para manipulación de mercados. Isabella y Andrés la miraron con atención renovada. ¿Manipulación de mercados? Sí, Sofía se animó, claramente en su elemento. Se especializa en crear volatilidad artificial en acciones de empresas específicas. Compran y venden grandes volúmenes en patrones diseñados para crear pánico o euforia, dependiendo de lo que necesiten. ¿Y eso cómo nos afecta?, preguntó Andrés. Mendoza Technologies no cotiza en bolsa. No, pero muchas de nuestras empresas asociadas sí, respondió Isabella, comprendiendo inmediatamente. Si crean inestabilidad en nuestros socios comerciales, pueden afectar nuestra cadena de suministro y nuestros contratos. Exacto, confirmó Sofía. Y si logran crear suficiente inestabilidad, pueden forzar renegociaciones de contratos bajo términos mucho menos favorables. Isabella sintió una oleada de admiración por la joven Castañeda. En 5 minutos había identificado una amenaza que les había llevado días comprender completamente. Sofía, ¿cuándo puedes empezar a trabajar oficialmente? Ahora mismo, si es necesario, respondió Sofía sin vacilar. Perfecto. Tu primer proyecto será crear un sistema de monitoreo para detectar manipulación de mercado dirigida contra nuestros socios. Andrés, necesito que uses tus contactos para confirmar los detalles de esa reunión de mañana. ¿Y qué hacemos con la información?, preguntó Andrés. Diego no regresa hasta el jueves. Isabella pensó por un momento, pesando las opciones. Vamos a adelantarnos a ellos, decidió. Si van a atacar nuestros socios comerciales, nosotros vamos a reforzar esas relaciones primero. Voy a contactar personalmente a cada CEO y ofrecerles términos aún más favorables a cambio de contratos de exclusividad. Eso va a costar millones,
advirtió Andrés. Menos de lo que costaría reconstruir esas relaciones después de que las saboteen, respondió Isabella. A veces la mejor defensa es una inversión preventiva. Pasaron las siguientes 4 horas desarrollando una estrategia completa. Sofía demostró ser no solo inteligente, sino también innovadora, sugiriendo enfoques que ninguno de ellos había considerado. Para cuando terminaron, tenían un plan que protegería efectivamente a la empresa contra la mayoría de los ataques económicos que el círculo podría lanzar. Pero Isabella sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba por comenzar, y necesitaba que Diego regresara pronto. Capítulo 4. Revelaciones en Londres. Mientras Isabella luchaba en Guadalajara, Diego se encontraba en una situación igualmente sorprendente en Londres. La oficina de Crawford y Partners ocupaba 3 pisos de un edificio victoriano en Mayfair, donde la tradición legal británica se mezclaba con tecnología de vanguardia. James Crawford resultó ser un hombre de unos 60 años, con el tipo de presencia distinguida que solo décadas de manejar casos internacionales complejos podían crear. Su oficina estaba decorada con mapas antiguos, libros de derecho internacional, y lo que parecían ser documentos históricos enmarcados. Señor Mendoza, Crawford se levantó cuando Diego entró. Es un placer conocerlo finalmente. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Diego tomó asiento en una silla de cuero que probablemente era más antigua que él, notando que Crawford había preparado varios archivos gruesos sobre su escritorio. Antes de comenzar, dijo Crawford, necesito que firme un acuerdo de confidencialidad. Lo que está a punto de escuchar involucra secretos de Estado de múltiples países e información que ha estado clasificada durante décadas. Diego firmó el documento, su curiosidad alcanzando niveles casi insoportables. Excelente, Crawford abrió el primer archivo. Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué sabe sobre su bisabuelo, Emilio Mendoza? Muy poco, admitió Diego. Mi abuelo nunca habló mucho de él. Solo que había muerto cuando mi abuelo era joven. Emilio Mendoza no murió cuando su abuelo era joven, reveló Crawford. Vivió hasta 1963, y durante los últimos 20 años de su vida fue una de las figuras más importantes en la red internacional de protección de activos europeos. Crawford deslizó una fotografía a través del escritorio. Mostraba a un hombre distinguido con un notable parecido a Diego, estrechando la mano de lo que parecía ser un diplomático. Su bisabuelo fue reclutado por la OSS, el predecesor de la CIA, en 1943 para ayudar a establecer rutas seguras para el transporte de arte, oro y documentos europeos fuera del alcance de los nazis. México, debido a su estabilidad política y sus tradiciones bancarias discretas, se convirtió en uno de los centros principales de esta operación. Diego estudió la fotografía, sintiendo un extraño reconocimiento en los rasgos del hombre. ¿Está diciendo que mi bisabuelo era espía? No exactamente, Crawford sonrió. Era algo más valioso, un facilitador confiable con conexiones locales sólidas y un historial impecable de discreción. La familia Mendoza se convirtió en custodio oficial de activos europeos valorados en más de $200 millones de la época. ¿Y qué pasó con esos activos? Crawford abrió un segundo archivo, más grueso que el primero. Esa es la pregunta de $800 millones, literalmente. Con interés compuesto y apreciación, los activos bajo custodia Mendoza ahora valen aproximadamente esa cantidad. Diego sintió como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. ¿800 millones? Principalmente en oro, obras de arte y documentos históricos únicos, confirmó Crawford. Pero aquí está la parte interesante.
cuando Eduardo Castañeda orquestó la destrucción de la familia Mendoza en los años 50, no lo hizo solo por envidia comercial. Lo hizo porque había descubierto la existencia de estos activos y quería controlarlos. Crawford deslizó otra serie de documentos hacia Diego. Estos son registros bancarios suizos de 1952. Muestran transferencias sustanciales de cuentas asociadas con Eduardo Castañeda, pagos que coinciden exactamente con las fechas en que su abuelo perdió sus propiedades. Diego examinó los documentos, sintiendo una furia fría y calculada construyéndose en su pecho. ¿Está diciendo que Eduardo Castañeda sabía sobre los activos custodiados? No solo sabía, Crawford se inclinó hacia adelante. Los robó. Utilizó su influencia política para acceder a los documentos de custodia, luego sistemáticamente transfirió los activos a cuentas controladas por él y sus asociados. ¿Por qué no se reportó esto a las autoridades? Se reportó. Crawford abrió un tercer archivo. Pero estamos hablando de la década de 1950 en México. Eduardo Castañeda tenía conexiones políticas que llegaban hasta la presidencia. Los reportes fueron archivados, los investigadores fueron transferidos y el asunto fue oficialmente cerrado por falta de evidencia. Diego se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a Hyde Park, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Y por qué me contactan ahora? Por varias razones, respondió Crawford. Primera, las leyes internacionales sobre restitución de activos han evolucionado significativamente. Segunda, tenemos nueva evidencia que establece definitivamente la culpabilidad. Y tercera, porque creemos que los actuales controladores de esos activos están planeando moverlos permanentemente fuera de alcance legal. Diego se giró bruscamente. ¿Los actuales controladores? Los herederos de Eduardo Castañeda y sus asociados han mantenido control de los activos durante décadas, explicó Crawford. Pero según nuestras fuentes, están preocupados por su resurgimiento en México. Creen que eventualmente podría descubrir la verdad, así que están planeando transferir todo a jurisdicciones donde la recuperación sería imposible. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas, no meses, respondió Crawford gravemente. Por eso era crucial que viniera inmediatamente. Diego regresó a su asiento, su mente trabajando a velocidad máxima. ¿Qué necesita de mí para proceder? Crawford sonrió, la primera expresión genuinamente alegre que había mostrado. Necesitamos que regrese a México y mantenga a los Castañeda distraídos mientras nosotros ejecutamos las órdenes de recuperación. Las Cortes Internacionales ya han aprobado las solicitudes preliminares, pero necesitamos tiempo para localizar y asegurar los activos físicos. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, tal vez 3. Diego pensó en Isabella enfrentando las presiones en Guadalajara, en los planes del Círculo, en toda la compleja situación que había dejado atrás. ¿Y después? Después, señor Mendoza, usted se convertirá en una de las personas más ricas de México, con recursos más que suficientes para enfrentar cualquier oposición. Crawford se puso de pie. Pero más importante aún, habrá restaurado completamente el honor de su familia y logrado una justicia que ha esperado 70 años. Diego sintió una satisfacción profunda y feroz. No se trataba solo de venganza personal ya, se trataba de justicia histórica en una escala que nunca había imaginado. ¿Qué necesito hacer? Crawford le entregó un último archivo. Regrese a México y haga exactamente lo que ha estado haciendo, expandir su empresa, presionar a sus competidores, ser visible y agresivo. Mientras todos estén enfocados en sus movimientos comerciales, nadie prestará atención a los movimientos legales que estamos haciendo aquí. ¿Y si sospechan algo?
Por eso es crucial que mantenga el curso normal de operaciones. Crawford caminó hacia la ventana. Su comportamiento debe ser completamente consistente con alguien enfocado únicamente en expansión comercial. Cualquier cambio podría alertarlos. Diego asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Una pregunta más», dijo. «¿Por qué su firma está haciendo esto? ¿Cuál es su interés?» Crawford sonrió enigmáticamente. «Digamos que tenemos clientes que también fueron víctimas de las operaciones de Eduardo Castañeda y sus asociados. La justicia para la familia Mendoza será justicia para muchas otras familias también». Cuando Diego salió de la oficina de Crawford y Partners 3 horas después, llevaba consigo copias de documentos que reescribían completamente la historia de su familia. Pero más importante aún, llevaba la certeza de que la guerra que había comenzado como venganza personal se había transformado en algo mucho más grande y más significativo. En el taxi hacia Heathrow, Diego llamó a Isabella. «¿Cómo están las cosas?», preguntó. «Complicadas, pero manejables», respondió Isabella. «Tenemos nueva información sobre el círculo, y Sofía Castañeda ha resultado ser una adición valiosa al equipo». «¿Sofía está trabajando ya?» «Oficialmente desde ayer». «Diego, necesitamos hablar cuando regreses. Han pasado cosas importantes». «Yo también tengo noticias importantes», respondió Diego. «Regreso mañana por la noche. Programa una reunión para el viernes por la mañana con todo el equipo principal». «¿Incluyendo a Andrés?» «Especialmente a Andrés», confirmó Diego. «Y Isabella, ten cuidado. La situación podría ser más peligrosa de lo que creíamos». «¿Qué descubriste en Londres?» Diego miró por la ventana del taxi, viendo la ciudad que había sido testigo de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. «Descubrí que esta guerra comenzó hace 70 años, y que finalmente tenemos la oportunidad de terminarla». Capítulo 5. El regreso y las consecuencias. El viernes por la mañana, la sala de juntas principal de la Torre Mendoza fue testigo de una reunión que definiría el curso de los eventos siguientes. Diego había regresado de Londres con una energía diferente, más intensa y más enfocada. Isabella notó inmediatamente el cambio en su postura y en la manera en que sus ojos parecían ver más allá de las preocupaciones inmediatas. Presentes estaban Isabella, Andrés, Sofía, y 3 ejecutivos senior de confianza. Diego había insistido en mantener el círculo pequeño para esta discusión particular. «Antes de hablar sobre Londres», comenzó Diego, «necesito escuchar todo lo que ha pasado aquí». Isabella presentó un resumen completo: la campaña mediática, la información de Valeria sobre la operación Reinicio, los descubrimientos de Sofía sobre manipulación de mercados, y las medidas defensivas que habían implementado. ¿50 millones para la operación Reinicio? Diego frunció el ceño. Eso es significativamente más dinero del que el círculo debería tener disponible para algo así. Eso es lo que pensamos nosotros también, intervino Sofía. He estado investigando más sobre las fuentes de financiamiento y encontré algo interesante. Activó la pantalla holográfica y mostró un diagrama de flujo complejo. Los 50 millones no vienen solo del círculo, explicó. Hay financiamiento externo de al menos 3 fuentes internacionales. Una firma de inversión suiza, una empresa pantalla en las Islas Caimán, y algo llamado European Recovery Assets. Diego se tensó visiblemente al escuchar el último nombre. ¿European Recovery Assets? Sí, confirmó Sofía. Aparentemente es una firma de gestión de activos muy discreta. ¿La conoce? Diego intercambió una mirada significativa con Isabella. Podríamos decir que sí, respondió cuidadosamente. Continúa con tu análisis.
Bueno, lo interesante es que European Recovery Assets no solo está financiando la campaña contra nosotros. También está haciendo grandes movimientos en el mercado de bienes raíces de Guadalajara. Comprando propiedades, pero de manera muy específica y estratégica. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de propiedades? Principalmente terrenos industriales y edificios históricos en el centro de la ciudad, respondió Sofía. Pero el patrón es extraño. No parece una estrategia comercial normal. Es más como si estuvieran buscando propiedades específicas por razones que no son puramente económicas. Diego sintió que las piezas comenzaban a encajar de manera inquietante. ¿Tienes una lista de las propiedades que han adquirido? Sofía deslizó una tableta hacia él. Diego revisó la lista, y su expresión se oscureció progresivamente. Isabella, necesito hablar contigo a solas por un momento, dijo Diego. Andrés, Sofía, denme 10 minutos y luego continuamos. Una vez que se quedaron solos, Diego se dirigió hacia el ventanal. Las propiedades que European Recovery Assets está comprando son las propiedades originales de mi familia, dijo sin girarse. Las que fueron robadas en los años 50. Isabella se acercó a él. ¿Cómo es eso posible? Diego le contó todo lo que había descubierto en Londres, la historia de su bisabuelo, los activos custodiados, la traición de Eduardo Castañeda, y la existencia de $800 millones en activos robados. Por eso European Recovery Assets está comprando esas propiedades, concluyó. Están consolidando el control antes de que Crawford y Partners pueda ejecutar las órdenes de recuperación. Isabella procesó la información, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. ¿Cuánto tiempo tiene Crawford para actuar? Según él, semanas. Pero si el círculo está siendo financiado por los mismos grupos que robaron los activos originalmente, entonces saben exactamente lo que está pasando. No estamos enfrentando solo una guerra comercial local. Estamos enfrentando una operación internacional diseñada para proteger un robo de 70 años. ¿Qué significa esto para nosotros? Diego se giró hacia ella, sus ojos brillando con una determinación feroz. Significa que ya no podemos jugar defensivamente. Es hora de forzar el error de nuestros oponentes. Regresaron Andrés y Sofía, junto con los otros ejecutivos. He tomado una decisión, anunció Diego. Vamos a acelerar todas nuestras adquisiciones planeadas. En lugar de meses, las haremos en semanas. Eso va a requerir recursos enormes, advirtió el director financiero. Estamos hablando de más de $200 millones en adquisiciones simultáneas. Los recursos no serán problema, respondió Diego con confianza que sorprendió a todos. Andrés, quiero que le digas a tu padre que aceptó su propuesta de fusión, pero bajo mis términos y en mi cronograma. Andrés se sorprendió. ¿En serio? ¿Y cuáles son tus términos? Fusión completa dentro de 30 días. Yo como CEO con autoridad ejecutiva total. La familia Castañeda retiene 25% de acciones pero sin poder de veto en decisiones operativas. Diego enumeró los términos con la precisión de alguien que había estado planeando esto cuidadosamente. Y quiero acceso completo a todos los archivos históricos de Castañeda Holdings. Los archivos históricos, Andrés vaciló. Eso incluiría los documentos de mi bisabuelo. Especialmente los documentos de tu bisabuelo, confirmó Diego. Isabella comprendió inmediatamente la estrategia. Diego estaba usando la fusión como pretexto para acceder legalmente a los documentos que Crawford necesitaba para completar el caso de recuperación de activos. ¿Y si mi padre no acepta? Preguntó Andrés. Entonces ejecutamos el plan B, respondió Diego.
Compramos participaciones controladoras en todas las empresas subsidiarias de El Círculo simultáneamente. Los forzamos a negociar desde una posición de debilidad absoluta. Sofía levantó la mano. ¿Puedo sugerir un plan C? Todos la miraron con curiosidad. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Diego. Transparencia total, respondió Sofía. Convocamos una conferencia de prensa y revelamos todo lo que sabemos sobre European Recovery Assets, la operación Reinicio y las manipulaciones de mercado. Ponemos toda la información en el dominio público. Eso es extremadamente arriesgado, observó Isabella. Podríamos enfrentar demandas por difamación. No si tenemos la evidencia, contraargumentó Sofía. Y según lo que he visto, la evidencia es sólida. Además, una vez que la información sea pública, será mucho más difícil para ellos operar en secreto. Diego consideró la propuesta. Era audaz, arriesgada y completamente inesperada. Exactamente el tipo de movimiento que podría cambiar completamente la dinámica del conflicto. ¿Cuánto tiempo necesitarías para preparar un caso público completo? 48 horas, respondió Sofía sin vacilar. Pero necesitaría acceso a toda la información que tenemos, incluyendo lo que descubrió en Londres. Diego miró a Isabella, quien asintió casi imperceptiblemente. Está bien, decidió Diego. Haremos las tres cosas simultáneamente. Andrés, programa la reunión con tu padre para el lunes. Sofía, prepara el expediente público. Isabella, activa todos los procesos de adquisición. Pero eso significa revelar nuestra estrategia por adelantado, advirtió Isabella. Exactamente, Diego sonrió con una expresión que sus oponentes habrían encontrado muy preocupante. Vamos a ser tan agresivos y tan transparentes que los obligaremos a cometer errores por pánico. Capítulo 6. La ofensiva. El fin de semana pasó en un torbellino de actividad. Mientras Diego, Isabella y sus equipos trabajaban en la preparación de las adquisiciones múltiples, Sofía había convertido una sala de conferencia secundaria en lo que parecía ser un centro de investigación periodística. Computadoras múltiples, documentos impresos, y diagramas de conexiones cubrían cada superficie disponible. Isabella encontró a Sofía trabajando a las 11 de la noche del domingo, sobreviviendo aparentemente a base de café y determinación. ¿Cómo va el progreso?, preguntó Isabella, trayendo 2 tazas de café fresco. Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía, aceptando el café con gratitud. He podido rastrear las conexiones financieras hasta 1953. European Recovery Assets no es solo una firma de gestión, es el heredero directo de la organización que robó los activos Mendoza originalmente. Sofía activó una de las pantallas, mostrando un diagrama de flujo complejo que se extendía por décadas. Mire esto, señaló varias conexiones. Eduardo Castañeda no trabajó solo. Tenía socios en Suiza, en Nueva York y en Londres. Cuando robaron los activos Mendoza, los distribuyeron entre múltiples entidades para evitar detección. European Recovery Assets es donde convergieron todos esos activos después de décadas de movimientos. Isabella estudió el diagrama, impresionada por la exhaustividad de la investigación. ¿Qué significa esto para nuestro caso público? Significa que no solo podemos probar que Diego tiene derecho a los activos robados, sino que podemos demostrar un patrón de corrupción que afecta a decenas de familias mexicanas. Sofía se animó con entusiasmo. El caso Mendoza no es único. Hay al menos 12 familias que fueron víctimas del mismo esquema entre 1950 y 1960. ¿12 familias? Sí, y varias de ellas aún tienen descendientes vivos que podrían unirse al caso. Sofía deslizó una lista hacia Isabella.
Imagínese el impacto mediático, no solo la venganza de un hombre, sino la restauración de justicia para toda una generación de familias mexicanas. Isabella sintió una oleada de emoción. La narrativa había evolucionado de una guerra empresarial personal a una cruzada de justicia histórica que podría capturar la imaginación pública. ¿Has contactado a alguna de estas familias? Aún no, pero tengo la información de contacto para la mayoría. Con la autorización de Diego, podría comenzar a contactarlas mañana. Isabella asintió, tomando notas mentales. Una cosa más, añadió Sofía. Encontré algo interesante sobre Harrison y Associates. Su financiamiento principal viene de European Recovery Assets. No son consultores neutrales contratados por el círculo. Son mercenarios pagados por los mismos criminales que robaron los activos originalmente. La implicación era cristalina, toda la campaña contra Diego no era competencia comercial, sino una operación diseñada para proteger actividad criminal de décadas atrás. Sofía, esto es trabajo extraordinario, dijo Isabella con admiración genuina. Diego va a estar impresionado. Gracias, pero aún no he terminado, Sofía sonrió cansadamente. Mañana tengo una reunión con un periodista de investigación de El Universal. Si acepta la historia, podríamos tener cobertura nacional dentro de 48 horas. El lunes por la mañana, Diego se preparó para la reunión más importante desde su regreso a Guadalajara. Eduardo Castañeda había aceptado reunirse en terreno neutral, el Club de Industriales, donde ambas familias habían tenido membresía por generaciones. Isabella insistió en acompañarlo. No es negociable, le dijo mientras revisaba los contratos en el auto. Esta reunión determina todo lo que sigue. Necesitas apoyo, y necesitas a alguien que pueda leer las microexpresiones que podrías pasar por alto. Diego la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿No tienes miedo de que esto se complique? Diego, Isabella se giró para mirarlo directamente. Hace 6 meses era una profesora universitaria con una vida predecible y cómoda. Ahora estoy en el medio de una guerra corporativa internacional, trabajando con la persona más fascinante que he conocido, y tengo la oportunidad de ser parte de algo que podría cambiar la historia empresarial mexicana. ¿Miedo? Esto es lo más viva que me he sentido jamás. La honestidad cruda en su voz sorprendió a ambos. En ese momento, en el asiento trasero del Mercedes mientras se dirigían a una de las reuniones más cruciales en la historia de ambas familias, Diego se dio cuenta de que había encontrado algo que no había estado buscando, una verdadera compañera en todos los sentidos de la palabra. Isabella, murmuró, alcanzando su mano, cuando todo esto termine. Cuando todo esto termine, ella interrumpió con una sonrisa. Tendremos tiempo para todo. Pero ahora, necesitamos enfocarnos en ganar esta guerra. El Club de Industriales mantenía la elegancia del viejo mundo que había atraído a la élite tapatía por generaciones. Las paredes con paneles de madera mostraban retratos de miembros fundadores, mientras que las sillas de cuero y las alfombras persas creaban una atmósfera de poder y tradición. Eduardo Castañeda ya estaba esperando en una sala de reuniones privada cuando Diego e Isabella llegaron. A los 68 años, aún proyectaba la presencia dominante que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos de Guadalajara. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su traje impecablemente cortado, pero había algo en sus ojos, una cautela que no había estado ahí en el pasado. Diego, Eduardo se levantó, extendiendo su mano con cortesía formal. Doctora Morales. Gracias por aceptar esta reunión. Eduardo, Diego estrechó su mano, notando el apretón firme pero también la ligera tensión. Creo que sabes por qué estamos aquí. Andrés mencionó una propuesta de fusión.
Eduardo gesticuló hacia las sillas de cuero dispuestas alrededor de una mesa de café. Debo admitir que no es lo que esperaba después de eventos recientes. Diego e Isabella se sentaron frente a Eduardo, con Andrés tomando una posición que deliberadamente hacía de puente entre ambos lados. Las circunstancias han cambiado, comenzó Diego cuidadosamente. Lo que comenzó como un asunto personal ha evolucionado hacia algo más grande. Creo que ambas familias podrían beneficiarse de una alianza en lugar de un conflicto continuo. Eduardo estudió el rostro de Diego intensamente. ¿Qué tipo de alianza propones? Diego activó una tableta y presentó una pantalla holográfica que delineaba la estructura de fusión propuesta. Mendoza Technologies y Castañeda Holdings se fusionarían en una sola entidad, Mendoza Castañeda Enterprises. Los activos combinados totalizarían aproximadamente $2.8 mil millones, convirtiéndose en la corporación privada más grande del occidente de México. Eduardo examinó los números, su ojo experimentado captando rápidamente las implicaciones. ¿Y tu papel en esta nueva corporación? CEO con autoridad operativa completa, Diego respondió sin vacilar. Pero la familia Castañeda retiene participación significativa y posiciones ejecutivas. Andrés se convertiría en CEO, Roberto dirigiría la división internacional desde Tijuana, y tú servirías como presidente del Consejo de Administración. ¿Y mi autoridad como presidente? Supervisión estratégica y poder de veto sobre adquisiciones mayores de $100 millones. Diego había pensado claramente cada detalle. Las operaciones del día a día serían mi responsabilidad, pero los cambios de dirección importantes requerirían aprobación del Consejo. Eduardo estuvo en silencio por varios minutos, procesando tanto la oferta como sus implicaciones. Isabella observó su lenguaje corporal cuidadosamente, notando las microexpresiones que sugerían conflicto interno. Esto es, inesperadamente generoso, Eduardo finalmente dijo. Dada nuestra historia, no te culparía por querer control completo. Nuestra historia es exactamente porque esto tiene sentido, respondió Diego. Las familias Mendoza y Castañeda han estado conectadas por generaciones. Es hora de canalizar esa conexión hacia prosperidad mutua en lugar de destrucción mutua. Andrés se inclinó hacia adelante. Papá, Diego también ha acordado proporcionar financiamiento completo para los proyectos de expansión que hemos sido incapaces de financiar independientemente. La nueva corporación tendría recursos que ninguna familia podría acceder sola. Eduardo asintió lentamente, pero su expresión permanecía cautelosa. ¿Y qué pasa con los otros asuntos? ¿Los conflictos con las otras familias en Guadalajara? Diego intercambió una mirada rápida con Isabella. Esos conflictos serían más fáciles de resolver con nuestros recursos y conexiones combinados. Unidos, somos más fuertes que cualquier coalición que pudieran formar. Hay una cosa más, Eduardo dijo cuidadosamente. Necesitaría acceso a ciertos documentos históricos de los archivos de tu familia. Documentos que podrían ayudar a resolver algunas preguntas pendientes de largo plazo. Isabella se tensó casi imperceptiblemente. Eduardo estaba buscando información sobre lo que Diego podría saber respecto al robo histórico. Por supuesto, Diego respondió suavemente. La transparencia entre socios es esencial. Pero esperaría acceso recíproco a los archivos familiares Castañeda también. La pausa de Eduardo fue apenas perceptible, pero Isabella la captó. Naturalmente, Eduardo se acordó, pero había algo forzado en su tono. Excelente, Diego se levantó, extendiendo su mano. ¿Deberíamos dar a nuestros equipos legales una semana para elaborar los detalles? Acordado, Eduardo estrechó la mano de Diego, pero Isabella notó que su apretón era menos firme que al principio.
Mientras caminaban hacia sus autos, Andrés alcanzó a Diego e Isabella. ¿Cómo creen que fue?, preguntó. Mejor de lo esperado, respondió Diego. Tu padre está interesado, pero también nervioso por algo. ¿Nervioso por qué? Isabella respondió antes que Diego. Está nervioso por lo que Diego podría descubrir en los archivos familiares. Lo que significa que definitivamente hay algo ahí que descubrir. Esa tarde, mientras Diego e Isabella revisaban documentos de fusión, Sofía irrumpió en la oficina de Diego con noticias que lo cambiarían todo. Diego estaba sin aliento por la emoción. El Universal va a publicar la historia. Primera plana, mañana por la mañana. Y algo más importante, 5 de las otras familias afectadas por European Recovery Assets quieren reunirse contigo. ¿5 familias? Sí, y una de ellas es la familia Herrera. Diego se congeló. ¿Joaquín Herrera? No, su prima Magdalena Herrera. Aparentemente, Joaquín no es el único miembro de la familia, y no todos están de acuerdo con su alianza con European Recovery Assets. Isabella se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué quiere ella? Justicia. Sofía se sentó, sacando sus notas. Magdalena representa una facción dentro de la familia Herrera que nunca apoyó el robo original. Han estado esperando décadas por una oportunidad de corregir la injusticia. Una guerra civil dentro de las propias familias, observó Diego. Esto podría cambiar todo. Se pone mejor, continuó Sofía. Magdalena tiene documentos. Documentos originales de los años 50 que prueban la coordinación entre Eduardo Castañeda, el padre de Joaquín, y European Recovery Assets. Diego sintió la oleada familiar de adrenalina que venía con desarrollos importantes. ¿Cuándo podemos reunirnos con ella? Mañana por la noche. Pero Diego, hay algo más. Magdalena dice que European Recovery Assets ha estado planeando algo llamado Operación Limpieza durante meses. Van a intentar destruir toda la evidencia restante de los robos originales. ¿Cuándo? Ella no sabe exactamente, pero pronto. Posiblemente esta semana. Diego se levantó y caminó a su ventana, contemplando la ciudad que se extendía debajo. Cada edificio importante representaba familias, negocios, e historias entrelazadas por generaciones. Lo que estaba descubriendo ya no era solo venganza personal, era la exposición de corrupción sistemática que había moldeado el panorama económico de Guadalajara durante décadas. Isabella, dijo sin girarse, contacta a Crawford en Londres. Dile que necesitamos acelerar todo. Si están planeando destruir evidencia, necesitamos movernos primero. ¿Y la fusión con Eduardo? Procedemos según el plan. Diego se giró de vuelta hacia ellas. Pero ahora no se trata solo de acceso a documentos. Se trata de proteger a Andrés y su familia de lo que viene. Sofía se veía confundida. ¿Qué quiere decir? Isabella entendió inmediatamente. Si Diego expone todo públicamente, y si Eduardo estuvo involucrado en el robo original, entonces la familia Castañeda podría enfrentar cargos criminales a menos que cooperen voluntariamente. Exacto, confirmó Diego. La fusión les da un camino hacia la redención en lugar de la destrucción. Pero solo si la eligen voluntariamente. Como si hubiera sido convocado por su conversación, Andrés apareció en la puerta, su rostro pálido. Diego, tenemos un problema. Mi padre acaba de convocar una reunión familiar de emergencia para esta noche. Todos los miembros de la familia, incluyendo a Roberto, quien está volando de vuelta de Tijuana inmediatamente. ¿Dijo por qué? Recibió una llamada de alguien que dice representar a European Recovery Assets. La voz de Andrés estaba tensa.
Están amenazando con exponer ciertos documentos familiares a menos que tome acción inmediata contra ti. Diego sintió las piezas finales del rompecabezas encajando en su lugar. Están entrando en pánico, se dio cuenta. Las acciones legales de Crawford en Londres deben estar progresando más rápido de lo que esperaban. Están tratando de forzar a Eduardo a un movimiento desesperado. ¿Qué tipo de movimiento desesperado?, preguntó Isabella. El tipo que destruiría todo lo que hemos construido, respondió Diego sombríamente. Andrés, necesitas elegir. Ahora mismo, esta noche. ¿Estás con el pasado de tu familia, o con la justicia y el futuro? Andrés miró a Diego, luego a Isabella y Sofía, pesando no solo la lealtad personal sino las implicaciones morales de décadas de injusticia. Ya he elegido, dijo firmemente. Estoy con la justicia. Pero Diego, no puedo abandonar completamente a mi familia. Si hay una manera de salvarlos de sí mismos, la hay. Diego puso una mano en el hombro de Andrés. Pero requiere honestidad completa sobre todo lo que tu familia ha estado ocultando. ¿Estás preparado para eso? Andrés asintió lentamente. Dime qué necesito hacer. Capítulo 7. La convergencia. La noche del martes trajo una convergencia de eventos que determinarían el resultado de todo. 3 reuniones separadas estaban ocurriendo simultáneamente a través de Guadalajara, cada una crítica para la resolución última. En la mansión Castañeda en Colonia Americana, Eduardo había reunido a su familia para lo que muchos presentan podría ser la última reunión antes de cambios importantes. Roberto había volado de vuelta de Tijuana, luciendo diferente, más serio, más maduro, pero también más determinado de lo que nadie lo había visto. En un comedor privado del Hotel Real, Diego se estaba reuniendo con Magdalena Herrera y representantes de 4 otras familias que habían sido víctimas del robo sistemático. Y en la Torre Mendoza, Isabella y Sofía estaban coordinando con el equipo de Crawford en Londres, observando procedimientos legales en tiempo real que se desarrollaban a través de múltiples jurisdicciones. En la mansión Castañeda, la tensión llenaba el aire mientras Eduardo enfrentaba a sus 3 hijos. Lo que estoy a punto de decirles nunca sale de esta habitación, Eduardo comenzó, su voz pesada con el peso de décadas. Nuestra familia ha estado viviendo con una mentira durante 70 años, y ahora esa mentira está a punto de destruir todo lo que hemos construido. Roberto, Andrés y su hermana Carmen escucharon con creciente alarma mientras Eduardo relataba la historia verdadera de cómo la fortuna Castañeda había sido construida sobre activos robados, coordinación con organizaciones criminales europeas y explotación sistemática de conexiones políticas. ¿Todo?, susurró Carmen. ¿Toda nuestra fortuna viene del robo? No todo, Eduardo dijo defensivamente. Construimos negocios legítimos, creamos empleos, contribuimos a la comunidad. Pero sí, la fundación fue construida sobre la injusticia. Andrés había estado en silencio durante toda la confesión, pero ahora habló. Papá, Diego nos ofreció una salida. La fusión no es solo una oportunidad de negocios. Es una oportunidad de redención. ¿Redención? La voz de Eduardo se endureció. Entregando todo al Hijo del Hombre que nosotros, ¿el hombre qué? El hombre cuya familia robaste, terminó Roberto silenciosamente. Papá, he pasado meses aprendiendo cómo ser responsable por mis errores. Tal vez es hora de que todos nosotros hagamos lo mismo. Mientras tanto, en el Hotel Real, Diego estaba descubriendo que el alcance de la injusticia histórica era aún mayor de lo que había imaginado. Magdalena Herrera, una mujer elegante de unos 60 años, había traído documentos que pintaban un cuadro de corrupción sistemática involucrando no solo familias mexicanas,
sino organizaciones criminales internacionales. Lo que tu investigación en Londres ha descubierto es solo la punta del iceberg, Magdalena explicó, extendiendo documentos sobre la mesa. Mi abuelo fue forzado a participar en el robo, pero mantuvo registros. Registros detallados. Una de las otras representantes, María Santamaría, se inclinó hacia adelante. Nuestras familias han estado esperando por alguien como tú, Diego. Alguien con los recursos y la determinación para luchar efectivamente. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Diego. ¿Por qué salir a la superficie después de décadas de silencio? Porque European Discovery Assets está planeando destruir todo, respondió Magdalena. Han programado una destrucción masiva de documentos para el jueves. 70 años de evidencia, desaparecidos para siempre. El teléfono de Diego vibró con un texto de Isabella. Crawford confirma. Órdenes judiciales siendo ejecutadas mañana por la noche. Te necesito aquí inmediatamente. Tengo que irme, Diego se levantó. Pero quiero que todos se reúnan mañana por la mañana en mi oficina. Es hora de terminar esto permanentemente. De vuelta en la Torre Mendoza, Isabella estaba coordinando lo que se sentía como una operación militar. Múltiples pantallas de computadora mostraban actualizaciones en tiempo real de procedimientos legales en Londres, Zúrich y Nueva York. El equipo de Crawford había obtenido exitosamente órdenes judiciales para congelar activos en las 3 jurisdicciones. ¿Reporte de estado?, preguntó Diego al entrar. Buenas y malas noticias, Isabella respondió sin apartar la vista de las pantallas. Buenas noticias, Crawford ha congelado exitosamente aproximadamente $600 millones en activos. Malas noticias, European Discovery Assets anticipó esto y ha movido los 200 millones restantes a jurisdicciones donde la recuperación será casi imposible. Sofía levantó la vista de su computadora. Hay más malas noticias. El Círculo está planeando algo para mañana por la noche. Joaquín Herrera, Patricio Villalobos y Sebastián Santamaría han despejado sus horarios y traído seguridad adicional. ¿Qué tipo de algo? No sabemos exactamente, pero involucra a Harrison y Associates y lo que están llamando acción decisiva. La voz de Sofía estaba preocupada. Diego, creo que están planeando tomar acción contra ti personalmente. Isabella inmediatamente se movió al lado de Diego. Entonces necesitamos movernos primero. ¿Cuál es el estado de nuestro plan de revelación pública? El Universal está listo para publicar mañana por la mañana, pero si estamos enfrentando amenazas físicas inmediatas, tal vez deberíamos. No, Diego interrumpió firmemente. Nos apegamos al plan. El miedo es lo que quieren. Vamos a terminar esto con verdad y acción legal, no escondiéndonos. Su teléfono sonó. Andrés. Diego, necesito verte inmediatamente. En privado. Mi padre, hay algo que quiere decirte personalmente. ¿Esta noche? Ahora mismo. Él está listo para darte todo, todos los documentos, toda la verdad. Pero quiere hacerlo cara a cara, como un patriarca familiar a otro. Diego miró a Isabella, quien asintió. ¿Dónde? La antigua capilla familiar en la finca Castañeda. Terreno neutral, privado, y apropiado para lo que necesita decirse. Una hora después, Diego llegó a la pequeña capilla de piedra que había sido construida por la familia Castañeda en los años 20. Eduardo estaba esperando solo, luciendo más viejo de lo que Diego jamás lo había visto. El peso de las décadas parecía descansar en sus hombros. Gracias por venir, Eduardo dijo cuando Diego entró. Sé que esto es inusual. Eduardo, ¿qué querías decirme? Eduardo caminó al frente de la capilla, parándose ante el altar de madera simple. Quiero confesar.
No a un sacerdote, sino a ti. A la familia que hice mal. Diego permaneció en silencio, permitiendo que Eduardo continuara. Mi abuelo no actuó solo en los años 50. Fue reclutado por organizaciones criminales europeas que vieron una oportunidad de lavar activos de guerra robados a través de negocios mexicanos legítimos. Tu bisabuelo Emilio era un hombre honesto que descubrió el esquema y amenazó con exponerlo. La voz de Eduardo se quebró ligeramente. Así que lo destruyeron. Destruyeron a toda tu familia para proteger su operación. Y mi abuelo se volvió rico más allá de sus sueños participando en esa destrucción. ¿Y tú sabías esto todo el tiempo? Sospeché. Sabía que había preguntas sobre cómo habíamos adquirido ciertos activos tan rápidamente en los años 50. Pero me convencí de que lo hecho estaba, que confrontar la verdad solo lastimaría a las generaciones actuales que no eran responsables. Eduardo se giró para enfrentar a Diego directamente. Estaba equivocado. La verdad tiene una manera de exigir justicia, sin importar cuánto tiempo pase. Diego estudió el rostro del hombre que había sido el enemigo de su familia durante tanto tiempo, viendo remordimiento genuino por primera vez. ¿Qué estás preparado para hacer al respecto? Todo. Eduardo metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grande. Registros financieros completos, copias de todas las comunicaciones con European Recovery Assets, prueba documentada de la coordinación con Harrison y Associates. Todo. Diego tomó el sobre, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. ¿Hay una cosa más? Eduardo continuó. European Recovery Assets ha amenazado a mi familia. Si no detenemos tu investigación, han prometido destruirnos financiera y posiblemente físicamente. ¿Y qué les dijiste? Eduardo sonrió por primera vez en su conversación, pero era una sonrisa triste. Les dije que era hora de que la familia Castañeda eligiera honor sobre dinero. Por primera vez en 70 años. Mientras Diego salía de la capilla, llevaba no solo documentos sino también el conocimiento de que incluso los enemigos podían elegir redención cuando se enfrentaban con la verdad. Pero también sabía que la fase más peligrosa del conflicto apenas comenzaba. Epílogo: el precipicio. El miércoles amaneció con titulares de periódicos que lo cambiaron todo. El Universal había publicado la investigación de Sofía en una historia de primera plana titulada La red de saqueo, 70 años de injusticia documentada. La historia detallaba no solo el robo de activos Mendoza, sino el robo sistemático de múltiples familias mexicanas por organizaciones criminales internacionales. Para las 10 de la mañana, la oficina de Diego estaba recibiendo llamadas de periodistas, funcionarios gubernamentales y agencias internacionales de aplicación de la ley. La historia se había vuelto viral en redes sociales, con almohadilla Justicia Mendoza volviéndose tendencia nacional. Pero el verdadero shock llegó al mediodía. Isabella irrumpió en la oficina de Diego donde él estaba revisando los documentos de Eduardo con Andrés y Sofía. Diego. European Recovery Assets ha respondido. Ella activó la pantalla de pared, mostrando un comunicado de prensa que acababa de ser distribuido internacionalmente. European Recovery Assets niega categóricamente todas las alegaciones publicadas hoy en ciertos medios mexicanos. Estas acusaciones representan una campaña coordinada de difamación diseñada para apoyar la apropiación ilegal de activos legítimamente adquiridos. Defenderemos nuestros intereses a través de todos los medios legales necesarios, incluyendo denuncias criminales contra los responsables de estas acusaciones falsas. No solo lo están negando, observó Sofía. Están pasando a la ofensiva. Andrés levantó la vista de su laptop. Se pone peor.
Han presentado medidas cautelares en 5 países diferentes para prevenir transferencias de activos mientras preparan su defensa. Diego sintió la sensación familiar de estar parado al borde de un precipicio, a punto de caer o volar. ¿Cuál es el estado de las acciones legales de Crawford? Isabella revisó sus mensajes seguros. Resultados mixtos. Recuperaron exitosamente unos 400 millones en activos, pero European Recovery Assets se movió más rápido de lo anticipado. Han transferido tenencias significativas a empresas pantalla en Dubái y Singapur, donde la recuperación será extremadamente difícil. Así que tenemos victoria parcial, pero no justicia completa, Diego resumió. Aún, añadió una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Roberto entrando a la oficina, cargando un maletín y luciendo más determinado de lo que nadie lo había visto desde su transformación. Roberto, Diego se levantó. No esperaba que regresaras de Tijuana tan pronto. Regresé porque tengo algo que podría interesarte. Roberto colocó el maletín en el escritorio. Documentos que European Recovery Assets pensó que fueron destruidos hace años. Abrió el maletín, revelando cientos de documentos, fotografías, y lo que parecía ser correspondencia original. ¿Cómo conseguiste estos? Preguntó Isabella. Mi abuelo no era solo el padre de Eduardo, Roberto explicó. Antes de morir, me dio una llave a una caja de seguridad en Suiza. Me dijo que la abriera solo si el honor familiar estuviera verdaderamente amenazado. Ayer, después de escuchar la confesión de mi padre, volé a Zúrich. Roberto extendió varias fotografías en el escritorio. Mostraban reuniones entre el abuelo de Eduardo, líderes criminales europeos, y lo que parecían ser oficiales nazis. El robo de activos familiares mexicanos no fue solo oportunismo criminal, Roberto continuó. Fue parte de un programa sistemático para lavar oro nazi a través de negocios latinoamericanos. La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaron la magnitud de esta revelación. ¿Estás diciendo? Sofía no pudo terminar la pregunta. Estoy diciendo que lo que pasó a la familia Mendoza fue parte de una conspiración criminal internacional mucho más grande, Roberto confirmó. Y European Recovery Assets es el descendiente directo de esa operación original de lavado de dinero nazi. Diego miró los documentos, dándose cuenta de que su búsqueda personal de justicia había descubierto algo de significado histórico. Roberto, ¿por qué me das esto? Esta evidencia podría destruir completamente a tu familia. Roberto miró a Diego con ojos claros. Porque la justicia es más importante que el orgullo familiar. Porque 70 años de vivir con riqueza robada han corrompido suficientes generaciones. ¿Y por qué? Hizo una pausa, luchando con la emoción, porque necesito saber que soy capaz de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Andrés puso una mano en el hombro de su hermano, el orgullo evidente en su expresión. El teléfono de Diego sonó, Crawford desde Londres. Señor Mendoza, acabamos de recibir un desarrollo que lo cambia todo. Interpol ha abierto una investigación sobre European Recovery Assets basada en sus revelaciones públicas. Lo están tratando como un asunto criminal internacional, no solo recuperación civil de activos. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que European Recovery Assets ya no puede simplemente mover dinero para evitar las cortes. Se están emitiendo órdenes de congelamiento criminal en 15 países mientras hablamos. Están atrapados. Diego sintió una oleada de satisfacción, pero también una conciencia de que el peligro estaba lejos de terminar. Crawford, ¿cuál es su respuesta probable? Acciones desesperadas de gente desesperada, me temo. Sea extremadamente cuidadoso, señor Mendoza.
Acaba de amenazar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Como si hubiera sido convocada por la advertencia de Crawford, la computadora de Sofía comenzó a sonar urgentemente. Diego, estoy recibiendo reportes de que los equipos de Harrison y Associates se están moviendo hacia múltiples ubicaciones en Guadalajara. Ya no te están apuntando solo a ti. Están apuntando a todos los involucrados en la investigación. Isabella inmediatamente activó los protocolos de seguridad del edificio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desconocido, pero se están moviendo rápido. Los dedos de Sofía volaron sobre su teclado. Estoy enviando mensajes seguros a todas las familias involucradas en la investigación, advirtiéndoles que tomen precauciones. Diego miró alrededor de la habitación a Isabella, Andrés, Sofía y Roberto, personas que habían arriesgado todo para estar con él en esta lucha por la justicia. Escúchenme cuidadosamente, dijo. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de venganza personal u honor familiar. Hemos expuesto una organización criminal que ha operado con impunidad durante 70 años. No se van a rendir fácilmente. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Andrés. Quiero que se preparen para la posibilidad de que todo lo que hemos construido pueda ser destruido en las próximas 48 horas. La voz de Diego era calmada pero seria. Asegúrense de que toda la evidencia esté respaldada en múltiples ubicaciones seguras. Preparen planes de contingencia para la seguridad de sus familias. Y entiendan que si continuamos esta lucha, no hay vuelta atrás. Isabella se acercó más a Diego. ¿Y qué hay de ti? Eres el objetivo principal. Diego miró hacia la ciudad extendida abajo, la ciudad donde su abuelo una vez había sido respetado, donde su familia una vez había pertenecido, donde había regresado para reclamar justicia. Voy a terminar lo que comenzamos, dijo firmemente. Mañana por la mañana, voy a convocar una conferencia de prensa para revelar todo lo que Roberto acaba de traernos. Las conexiones nazis, la conspiración criminal internacional, todo. Diego, eso es suicidio, protestó Roberto. European Discovery Assets nunca permitirá que hagas esas revelaciones públicas. Diego sonrió, y por primera vez desde su transformación, era la sonrisa del joven mecánico que una vez había creído en la justicia por encima de todo. Entonces que traten de detenerme. Isabella, contacta a todas las organizaciones de noticias importantes en Ciudad de México. Diles que tengo evidencia de la conspiración criminal internacional más grande en la historia mexicana. Programa la conferencia de prensa para mañana a las 2 de la tarde, aquí en la Torre Mendoza. ¿Y si tratan de detenerte? Entonces al menos todos sabrán por qué trataron. La voz de Diego llevaba la determinación silenciosa de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. Algunas cosas son más importantes que la supervivencia. La justicia es una de ellas. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo en tonos de rojo y oro, Diego se paró en su ventana sabiendo que mañana traería o la vindicación última del honor de su familia o su destrucción completa. Pero por primera vez desde que comenzamos este viaje, se sentía completamente en paz con cualquier resultado. La guerra que había comenzado con un corazón traicionado había evolucionado hacia algo más grande, una batalla entre la justicia y la corrupción que determinaría no solo el legado de su familia, sino la exposición de una de las conspiraciones criminales más significativas en la historia moderna. Mañana, el mundo aprendería la verdad sobre activos de recuperación europeos, sobre el robo sistemático que había moldeado los negocios mexicanos por generaciones y sobre lo que pasa cuando un hombre honesto se niega a aceptar la injusticia, sin importar cuán poderosas sean las fuerzas alineadas contra él. En la distancia, las luces comenzaron a titilar a través de la ciudad mientras caía la oscuridad.
En algún lugar por ahí, los enemigos estaban preparando sus movimientos finales. Pero en la Torre Mendoza, la justicia estaba preparando su propia respuesta. La consolidación del poder estaba completa. Ahora venía la prueba definitiva. Fin de la parte 3. ¿Logrará Diego sobrevivir a la conferencia de prensa que podría exponer la conspiración criminal más grande de la historia mexicana? ¿Qué secretos finales revelará European Recovery Assets en su desesperación? ¿Y cuál será el destino de la nueva alianza entre las familias Mendoza y Castañeda cuando se enfrenten a enemigos internacionales que no dudarán en usar cualquier medio para proteger 70 años de crímenes? La respuesta llegará en la parte 4, la revelación final.